Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a meditar pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 30 en adelante. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de haber muerto, resucitará. Y aunque ellos no entendían lo que Jesús decía, les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm. Cuando ya Jesús estaba en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre ellos quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: quien reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, no me recibe solo a mí, sino también al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué gran enseñanza la que nos está dando Jesús en este pasaje. Al igual que a los discípulos, Jesús también tiene algo importante que enseñarnos a nosotros. Era una enseñanza que Jesús no quería que la gente se diera cuenta que Él iba llegando, que Él iba caminando ahí por Galilea, porque quería tener un tiempo con sus discípulos para darles una enseñanza, porque era necesario que entendieran a qué había venido el Mesías, a qué había venido Jesús, y para que los discípulos, igual nosotros, tengamos nuestra fe puesta realmente en Jesús como Salvador, como el Mesías, que nos da vida de abundancia y que también nos da vida eterna, pero que en esta tierra nosotros estamos de pasada, que es cierto que tenemos una identidad que dice el país donde hemos nacido, o el país donde tenemos residencia o ciudadanía, pero nosotros somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos embajadores del cielo. Por tanto, en esta tierra no debemos apegarnos ni a las riquezas, ni a las cosas materiales, ni al poder, sino que nuestro corazón debe estar centrado realmente en Jesús, en el reino de Dios. Miren lo que Jesús le dice a los discípulos. Era tan importante esto que le dijo Jesús. Dice que los llamó y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Dice Jesús, y Él lo expresó 3 veces a los discípulos, 3 veces anunció a los discípulos que iba a morir y que iba a resucitar el 3er día. Y Jesús se los decía para que creyeran, se los decía antes de que sucediera, para que creyeran cuando llegara el momento. Jesús, cuando Él explicaba las parábolas, la mayoría de las parábolas los discípulos tampoco lo entendían. Entonces, después de que Él tenía esas predicaciones en frente de multitudes de gente, después de que había terminado la jornada, los discípulos se acercaban: ¿y qué quería decir con esto, maestro? ¿Qué quiere decir esta parábola que nos enseñaste?
preguntaban con confianza y Jesús les explicaba. Pero ¿por qué cuando Jesús les dice que Él va a ser entregado, que va a morir y resucitar al tercer día, que tampoco entendieron por qué los discípulos sintieron miedo y se callaron? No preguntaron. No preguntaron. Eso llama la atención. Luego, como no preguntaron, siguieron caminando y llegaron hasta Cafarnaúm. Allá Jesús sabía lo que habían estado discutiendo entre ellos. Al igual que Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones, en el interior de nuestros corazones. Y Jesús les pregunta, a ver, cuéntenme, ¿de qué venían hablando ustedes por el camino? Pero toditos se quedaron callados porque ellos venían hablando acerca de quién era el más importante entre ellos, quién era el más grande entre ellos. Todavía estaban como entendiendo realmente de qué se trataba el reino de los cielos. En otro pasaje del Evangelio, los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿es ahora que va a instaurar tu reino? Pero estaban pensando en una idea terrenal del reino de Dios. Y Jesús ha dicho, y se lo dijo a Herodes, mi reino no es de este mundo. Cuando nosotros pensamos que el reino de Dios solo es en esta tierra, entonces vamos a querer también tener posiciones dentro del reino, como los discípulos, tener poder. Y en la iglesia se mira, cuando a veces hay disputas de poder, de opiniones, de prevalecer mi idea ante las demás, entonces Jesús les dice y les pone un ejemplo, porque sabía que aunque no habían respondido lo que Él preguntó, Él sabía de qué venían hablando y les dijo que se acercaran y les dijo, siéntense, les voy a enseñar algo. Dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Si quieren ser ustedes el primero, dice Jesús, sean el último de todos y el servidor de todos. Y después tomó un niño y abrazándolo en medio de ellos les dijo a los discípulos, quien reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, no solamente me recibe a mí, sino también al Padre. Les estaba dando a entender de una manera bien clara de que lo importante es en nombre de quién vamos. Nosotros no somos los importantes. El importante es Él. El importante es Jesús. El importante es en nombre de quién vamos. Ya puede ser el más pequeño como ese niño. Nosotros somos los más pequeños. Y entonces, pero cuando vamos en el nombre de Jesús, Él es el importante. Si hay alguien que recibe el mensaje, el testimonio, la palabra que nosotros podamos llevarle a una persona y la recibe, no está recibiendo a nosotros, hermanos. Está recibiendo a Jesús. Está recibiendo al Padre, al abrazo del Padre que lo acoge y que quiere que viva dentro de la casa del Padre. Es por tanto, hermanos, que con esta enseñanza debemos de tener bien claro que nosotros no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del reino y nuestra vista, nuestro anhelo, nuestro corazón debe de estar puesto en las cosas del reino de Dios. Y que nosotros no somos importantes. Nosotros debemos de tener conciencia de que el importante es Jesús. Y que vamos en su nombre vamos. Así que, hermanos, es importante vivir en este mundo, no solo pidiéndole a Dios, Señor, dame esto, Señor, necesito esto, que sin duda el Señor nos lo va a dar, pero no hay que pegarnos a las cosas del mundo. Si es su voluntad, el Señor nos la va a conceder, pero no hay que apegarnos a las cosas de este mundo, porque nosotros estamos de pasada. Cuando nosotros vivimos así, hermanos, libres vamos a vivir, porque no vamos a estar esclavizados con las cosas de este mundo. Vamos a estar nosotros con la prioridad en el reino. Y por eso Jesús dice, busquen primero
el reino de Dios y todas esas cosas serán añadidas. Hermanos, Dios los bendiga. El más importante es Jesús. No busquemos ser nosotros los importantes. Nosotros no somos el más importante es Jesús. Dios los bendiga, hermanos.